Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta mañana tan importante para el sector agrario peruano, para GAP y para todo el país. Realmente agradezco a los panelistas que nos están acompañando el día de hoy, a exministros que han hecho una gran labor y han dedicado parte de su vida al servicio público para sacar a nuestro país adelante. Vamos a hablar en este espacio de mercados globales, tratados de libre comercio y estrategia país y las oportunidades para el sector agrario peruano. Es importante mantener una política pública promotora. Nosotros realmente estamos trabajando en ello. El país está preocupado en ese tema fundamental que puede marcar el éxito o el fracaso de los países. Quiero empezar, ya que vamos a hablar de agricultura, de algunos datos que son relevantes para entender un poco lo que es el sector agrario peruano. Y aquí he puesto solo algunos datos. Primero, que ya todo el mundo lo menciona, el Perú tiene más de 2.2 millones de productores agrarios. Pero hay más datos que es. Por ejemplo, casi el 84% de ellos tienen menos de 5 hectáreas. Algunos dicen que eso es malo y que eso es parte de nuestro problema. Yo no lo creo así. Yo creo que de repente es parte de nuestras ventajas. También tenemos que más o menos el 64% están concentrados en la sierra. Miren ustedes, ¿y qué estamos haciendo como país para integrar ese 64%? Un 20% en la selva. ¿Qué estamos haciendo como país para integrar a ese 20% de productores agrarios de la selva? Y solo un 15-16% en la costa, que es donde ha surgido esta agricultura moderna peruana que hoy día brilla en el mundo entero. Pero hay más datos. El 99% son personas naturales. O sea, menos del 1% son personas jurídicas. Ya vamos entendiendo cómo es nuestra agricultura peruana, ¿no? Y nuestro sector agrario peruano. Y un dato fundamental. La agricultura peruana constituye más del 57% de la actividad económica rural. Y no termino acá. Además de ello, la población económicamente activa agraria es de más de 4 millones de personas. Voy a hacerles una pregunta. Después de escuchar todos esos números, hay dos más, por si acaso. ¿Ustedes creen que la agricultura es un sector estratégico o no? Sí, ¿no es cierto? La pregunta es: ¿qué estamos haciendo como país para desarrollar este sector estratégico que contiene millones de ciudadanos peruanos que día a día invierten en su pequeña pedazo de tierra o su gran proyecto en uno de los sectores económicos más nobles que hay en el mundo? Pero hay dos cifras más. La tasa de formalidad agrícola es del 19.13%. Eso es un dato del 2019. Yo he querido tomar ese dato porque después vino ya el caos, la crisis global de la pandemia que ha trastocado una serie de números en todos los países, no solamente en el Perú. Al 2004, si mal no recuerdo, era menos de 10%. O sea, pasó algo en el Perú desde el 2000 en adelante en donde ganamos 10% en uno de los sectores que por su complejidad era muy difícil en el Perú generar formalidad. Y ese fue el sector agrario. 10 puntos más o menos de crecimiento en un poco más de 15 años. Y finalmente un número que sí llama la atención. Es un sector que el último año ha traído casi 9.000 millones de dólares en divisas para todos los peruanos. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿creen ustedes que el sector agrario es estratégico o no? Y todos estos números, que realmente no son números, son personas que todos los días viven, desarrollan su actividad en el campo, en todas las regiones y rincones del Perú, está sujeto a una política pública.
Y esa política pública puede ser buena o mala. Es buena cuando le permite desarrollar su actividad y generar riqueza. Y es mala cuando le pone trabas, cuando no los deja crecer, cuando el Estado no cumple su función, cuando el Estado no da los servicios, cuando prefieren estar en la informalidad porque la formalidad los ahoga. Entonces, parte del problema es la política pública. Y la política pública no solamente es una ley, no solamente es un reglamento, es una visión de país, es una serie de acciones gubernamentales y también del sector privado que te conducen a algún lugar. Y ahí hago otra pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo como país? ¿Ser pobres? ¿Vivir permanentemente en el caos? ¿O ser un país rico con todo lo que hemos heredado de nuestros ancestros en esta tierra bendita? ¿Cuál es nuestro objetivo? Particularmente yo quiero ser el número uno siempre, desde chico. Y quiero que mi país sea más rico que el país más rico del mundo, Estados Unidos, Japón, no sé, cualquier país europeo. ¿Y podemos lograrlo o no? Yo creo que sí, pero depende de las voluntades, de los ciudadanos principalmente, segundo de nuestras autoridades. Pero tenemos que generar una conciencia a ese objetivo. Y estamos aquí en este Agrofest y quiero agregar a las palabras sabias, además de los que me antecedieron, el Agrofest ha venido para quedarse, para generar esa conciencia, para ayudarnos a entender la importancia estratégica, como la consideran otros países del mundo, a la agricultura peruana. Que no pensemos solamente que este es un señor que tiene media hectárea y que es pobre y que siembra papas. No, pensemos que es en un peruano que está generando riqueza y que aporta a nuestro país. Igual, una empresa muy grande, primera en el mundo de palta Hass, por ejemplo. No pensemos que es la empresa, pensemos que es también un inversionista, un peruano o un extranjero que está generando riqueza en nuestro Perú y eso va a generar bienestar. Ese debe ser nuestro objetivo, que nuestro país sea desarrollado y que esté entre los 3 primeros países más competitivos del mundo. Para eso hemos creado el Agrofest, para eso hemos venido a quedarnos a partir de este año y para eso hemos invitado no solamente al sector privado, que es los que estamos impulsando este espacio, sino hemos invitado a todos los que se nos quieran unir, al sector público, a la cooperación, a las empresas, a los pequeños agricultores, a las comunidades, etc. Creo que me he tomado muchos minutos, voy a avanzar para dar el marco a nuestros panelistas. Y aquí tengo en 2 láminas algunos hitos importantes por los que ha transcurrido nuestro país y la agricultura. Y he puesto algunos de los tratados de libre comercio, por ejemplo, pero hoy quiero hacerles otra pregunta que siempre la hago. Nuestro país es un país pequeño. ¿Cuántos consumidores tiene nuestro país? ¿Quién me puede responder? Que alguien levante la mano. ¿Cuántos consumidores tiene nuestro país? ¿Alguien se atreve? ¿Cuántos? Ahí esa respuesta, tú la sabías. El Perú no tiene 33 millones de consumidores, tiene más de 6.000 millones de consumidores. Y eso se debe a una buena política pública de integración del Perú al mundo. Y aquí tenemos, la verdad, yo estoy muy agradecido con nuestros panelistas porque han sido justamente aquellos que implementaron esa política pública y que le han dado un regalo a nuestro país. Una oportunidad de que nuestro mercado se convierta de 33 millones a más de 6.000 millones. Aquí tenemos el Tratado de Libre Comercio con Mercosur, nos dio 295 millones en 2006, con Estados Unidos nos dio 330 millones de consumidores, el tratado con Canadá, 38 millones más, y el tratado con China, 1.400 millones más de consumidores para el Perú. Y el tratado con la Unión Europea, 448 millones de consumidores.
el tratado con la Alianza del Pacífico, bueno, la Alianza del Pacífico, que es un mercado de 225 millones de consumidores, y el CPTPP, que nos da un mercado de más de 480 millones de consumidores y muchísimos más. Este es el mapa de tratados de libre comercio que tiene hoy día el Perú. Hoy día el Perú es uno de los países más integrados al mundo. Se ha convertido en una plataforma para atender al mundo. Y la agricultura es uno de los sectores que brillan en esta plataforma. Más de 6.000 millones, todo el mundo a nuestro alcance. Vamos a conversar con los exministros de Comercio Exterior que nos van a dar algunas luces, recomendaciones, algunas anécdotas también respecto a esta política pública en donde el Perú acertó y en donde no debemos perder el rumbo, más bien tenemos que fortalecerlo. Este es un mapa de lo que ha logrado la agricultura con una de sus instituciones emblemáticas, que es nuestra autoridad sanitaria, parte también de esta política pública del Perú, ¿no? Cada cuadradito que ven es un país y en un lado tiene el acceso de algún cultivo peruano a ese país y el trabajo que se está haciendo con el SENASA y con el sector privado para lograr el acceso de ese cultivo. Vamos a ver qué significa que el Perú entre con un cultivo a algún país del mundo. Pero miren cómo hemos llenado el mapa mundi. Nos falta, estamos esperando que Elon Musk llegue a la Luna, a Marte, para comenzar a conquistar esos mercados. Solo nos falta eso, ¿no? Pero igualmente depende de la política pública. Agroexportaciones peruanas. La línea celeste es la línea de agroexportaciones peruanas. Era plano hasta el año 2000, menos de $1.000 millones de exportaciones. Apenas se dio la ley de promoción agraria, parte de esa política correcta pública, las exportaciones crecieron de manera exponencial. Esto no existe en otro país, no existe en otro sector económico, se dio en la agricultura. Cuando uno construye una correcta política pública, es como un catalizador que hace una reacción en cadena. Eso significó los TLCs, eso significó la ley de promoción agraria, y comenzó a crecer varios rubros del sector agroexportador. Frutas y hortalizas frescas es el que más creció. Otros, ahí está el café y el cacao, que son productos tradicionales, entre otros, y las procesadas, en más de 1.000 millones, que también crecen a un ritmo menor porque la riqueza está en lo fresco, porque el mundo quiere consumir mejor. Y el año 2020 hay una línea negra que punta hacia abajo, que es donde el país, el Estado peruano cometió un error. Le quitó el carácter promotor a la única ley, o una de las pocas leyes, que se adaptó a una realidad económica, como la ley de promoción agraria, y la derogó, y creó una ley populista, que es la 31.110, que lamentablemente no nos está dejando crecer, que a partir del año 2020 las inversiones en el sector agrario peruano comenzaron a disminuir. Hoy en día estamos en casi cero. Tenemos que corregir el rumbo si queremos generar riqueza, ¿no? Ahí hay un tema a discutir. ¿Y con qué hemos conquistado el mundo? No con Mercedes, no con Ferraris. Hemos conquistado el mundo con lo más sencillo, lo más natural, con productos de nuestra tierra. Palta, uva, arándano, espárrago, alcachofa, pitahaya, banano orgánico, cítricos, café, etcétera, etcétera, etcétera. Todos creciendo de manera exponencial a través del desarrollo de esta política pública en el Perú, que significó los TLCs, significó la ley de promoción agraria, entre otras acciones del Estado. Conquistamos todos los continentes. Más de 140 países del mundo disfruta el producto de nuestra tierra. Estamos, del año pasado, que salió el ranking, el Perú está en la posición 11ª de principales países más importantes del mundo en frutas y hortalizas. Podemos llegar a estar entre los 3 primeros. Necesitamos el trabajo conjunto entre el sector público, el ejecutivo,
el Congreso y el sector privado, el sector productivo, para lograr que el país esté en el primer lugar del mundo. ¿Podemos lograrlo? Sí, podemos lograrlo, depende de nosotros. Y acá no solamente es exportaciones, ¿ah? Una cosa es cuánto exporté, otra cosa es cuánto recibí de utilidad, por si acaso, ¿ah? Son cosas totalmente distintas, ¿ah? Exportación es con el precio de venta, y de ahí tengo que restarle todos los costos, y en esta época los sobrecostos terribles que están haciendo un tremendo daño al sector agrario peruano, de todo tamaño, el pequeñito mercado local o el grande agroexportador o agroindustrial. Pero lo estoy comparando con la generación de empleo, y miren cómo crece de manera exponencial la curva de exportaciones, agroexportaciones peruanas, y cómo ha crecido a partir del 2000 la curva de empleo formal en el sector agrario. Impresionante, ¿no? A partir del año 2021 esto está casi tas con tas, no crece más. Esto podría crecer al doble, al triple. Los 4 millones que están en la PA agraria pueden ser formales. ¿De qué depende? De la política pública, de la regulación, de las leyes, de cómo se comportan las instituciones públicas para que esto sea realidad, de generar un clima de formalidad, que esto no necesariamente es perseguir a la informalidad. Y otra curva, la agroexportación solo es de las empresas grandes, solo es de los monopolios, escuchamos, ¿no? Bueno, en esta curva demuestro lo contrario, ¿ah? Todas las empresas han crecido, porque para hacer agroexportación tiene que ser formal. Puede ser una empresa muy grande, como uno de nuestros auspiciadores, o puede ser una cooperativa también, o puede ser un pequeño agricultor de 1 hectárea, asociado correctamente. Pero ahí vemos el número de empresas con RUC, ya sea cooperativa, asociación, empresa industrial, agroexportadora, y vemos cómo ha crecido a partir del 2004. No he podido hacer antes porque no hay información, ¿ah? No porque no quiera, no hay información correcta. Pero ¿qué es lo que más ha crecido? La pequeña empresa. Y eso para los políticos, hay que informar bien. El sector agrario, y vamos a verlo ahorita, está compuesto principalmente por pequeñas unidades de todo tipo, productivas o empresariales. Cuando uno le hace daño al sector agrario o a un sector económico, o en este caso al sector agrario, cuando eliminamos la ley de promoción agraria, le hicimos daño a la formalidad en el Perú, y a la formalidad del sector agrario, y a todo el sector agrario, porque le quitamos una vía para lograr esa formalidad que les enseñé en la primera lámina. Y además, esto es sumamente importante. Acá hay un ejemplo de 6 cadenas productivas, información real, ¿ah? Exportadoras. Más del 90% de todas esas cadenas productivas, donde el Perú es primero en uva del mundo, primero en blueberry del mundo, segundo en espárrago del mundo, tercero en mango del mundo, primero en una variedad de mandarinas del mundo, brilla en el mundo. El 90% es producido por pequeñas unidades productivas, menores de 20 hectáreas, la mayoría menor de 5 hectáreas. ¿Dónde está el monopolio? ¿Dónde está la gran empresa? Está. Pero cuando uno le hace daño a la ley o a la política pública, le hace daño a toda la cadena productiva, finalmente al país y a todos los ciudadanos. Y estamos en casi todas las regiones, hay cada vez más hacia la sierra y hacia la selva. Vamos a terminar rápidamente, no sé cuánto tiempo me queda. Ya, voy a pasar rápido. Riesgos globales, no voy a dar el detalle porque ya los conocemos. Crisis del COVID que le hemos vivido todos, problemas en el transporte marítimo, ha subido los fletes terriblemente, está afectando la rentabilidad del sector privado agrario. Crisis de los fertilizantes, no he querido poner la guerra de Rusia y Ucrania porque la verdad es lamentable lo que está pasando a estas alturas en el mundo. Pero además hay riesgos nacionales. Yo he escuchado muchas veces a políticos decir que el problema de la crisis que tenemos hoy en día es por la crisis internacional. ¿Y la crisis nacional? Tenemos inestabilidad política, económica y social. No se pueden desarrollar las inversiones, no vienen inversiones. Uno no reinvierte en un país donde está en permanente crisis económica, política y social.
problemas de idoneidad de altos funcionarios del Estado. Eso no nos lo podemos permitir. Eso tenemos que cambiarlo. Estamos haciéndole daño a nuestro país. Segunda reforma agraria, en donde no se consideraba el sector privado. No puede ser. Es decir, en la agricultura no están las empresas. En la agricultura no están los productores agrarios formales, sean personas naturales o jurídicas. Esos no están en la foto. ¿Por qué? Si todos somos peruanos, todos invertimos en el Perú, todos arriesgamos en el Perú, todos generamos empleo en el Perú. ¿Por qué? Todos pagamos impuestos. ¿Por qué? 5 ministros de Agricultura en los últimos 10 meses de gobierno. No hay forma. Esto no lo digo para fastidiar a nadie. No hay forma de manejar un país, no hay forma de manejar un sector tan estratégico, porque creo que todos estamos convencidos de que el sector es estratégico para los países, ¿no? No hay forma de manejar un sector tan importante para los países con 5 ministros de Agricultura en 10 meses. Esperamos que el ministro actual pueda hacer los esfuerzos, y estamos seguros que sí, para transformar el sector agrario peruano, pero no con ideas políticas o ideológicas, sino para hacer una verdadera transformación productiva y competitiva del sector agrario, que es lo que todos los queremos. Los pequeños agricultores de 1 hectárea de la Sierra de Papas, como el gran exportador de uvas peruanos que brilla en el mundo. Y por último, la implementación, entre comillas, de políticas públicas sin la rigurosidad técnica que disminuyen la competitividad del sector agrario. Ese es un tema fundamental. Riesgos internacionales, además, cuando se pretende poner salvaguardas. Lo único que estamos haciendo a un país tan integrado como nosotros es que nuestro socio comercial nos ponga barreras, nos cierre el acceso a la agroexportación, no nos venda fertilizantes, y finalmente afectamos a todo el sector productivo nacional. Cuando alguien nos quiere poner restricciones comerciales o cuando se advierte la OMC de aumento de barreras comerciales vinculadas a la pandemia, entre otros, ¿no? Y lo que tenemos entre manos, la crisis alimentaria que ya se ha mencionado en varias oportunidades. Voy a pasar rápido esto. La FAO tiene recomendaciones y yo quiero tocar solo pocos puntos. Una de las recomendaciones, que todas las empresas y actores del sistema alimentario sigan operando de manera fortalecida, además. Todas las empresas. No solamente el pequeño agricultor, todo el sector alimentario. Que todos los hogares accedan a una alimentación saludable y que se cuente con suficientes alimentos a precio razonable. Este es un esfuerzo no solo del Estado, no solo del gobierno, no solo del Congreso, es de todos los peruanos, del sector privado, de las asociaciones, de los gremios, de los productores, de las empresas. Todos tenemos que poner el hombro. Y también la FAO recomienda coordinación público-privada. Esa es la clave. Y eso es lo que estamos pidiendo del sector privado agrario. El Banco Mundial, más o menos igual. Apoyar a los hogares a través de redes de protección social, mantener el comercio de alimentos, ojo, muy importante, transformar los sistemas alimentarios y hacerlos más resilientes y sostenibles. Ahí va el tema del incremento de la productividad y competitividad agraria y apoyar a los agricultores. Desafíos, muy cortito, ya terminé, todos esos, no tengo tiempo lamentablemente para comentarlos, pero creo que a lo largo de la presentación ya se ha dicho. Y un ejemplo, solamente. El Perú exportó el año pasado cerca de 9.000 millones al mundo en productos agrarios, de los cuales casi 1.000 millones fueron productos del agro que se fueron al Asia, de los cuales 636 millones fueron de fruta y hortalizas frescas. Sin embargo, el Asia importó del mundo más de 33.000 millones en productos de frutas y hortalizas frescas. Pregunta, ¿tenemos oportunidades o no? Una vez un inversionista español que quería invertir en el Perú, después de ver estas cifras me dijo, y Gabriel, ¿cuál es el límite? Y mi respuesta fue, el cielo es el límite, pero va a depender de nosotros. Nada más, lo dejo con 3 mensajes para empezar ya la charla con los ministros. Tenemos una enorme responsabilidad con nuestro país. No se trata de ideologías o romanticismos.
sino de sobrevivencia en un mundo globalizado y de mercados ultra competitivos. Segunda, esto no se resuelve con discursos políticos, populismos o buenas intenciones. Y tercero, debemos trabajar urgentemente por nuestro país, fortaleciendo la institucionalidad pública y privada y siendo más competitivos para alcanzar el desarrollo y el mayor bienestar de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Me acerco al panel para conversar con los ministros.